Hoy es 24 de julio de 2026, son las 12:48 de PM y hay varios temas a tratar en este video. Resulta que el tigre, el famoso tigre, no resultó tan tigre, no resultó siquiera tigre de Temu, porque debido a sus declaraciones, a algunas de las declaraciones que ha dado, luego llega y dice que no dijo o se contradice. Caso específico en las declaraciones del Escudo de las Américas porque escogió a Medellín. Y antes, cuando el señor Cepeda había dicho unas palabras similares, entonces se atrevió a hacer un video llamándolo el protector de las FARC, que era un bellaco, que era un apátrida, que era el candidato de los bandidos. ¿Y quien dijo miedo? Se vinieron todos los medios de comunicación, el alcalde de Medellín inclusive y el gobernador de Antioquia también se le vinieron encima, más sin embargo, con las palabras que pronunció en su discurso de por qué había escogido a Medellín como la ciudad para el escudo de las Américas, guardaron un total y absoluto silencio. Vemos la incoherencia de estos personajes que son el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. Por supuesto, del candidato disque tigre, que no resultó un tigre, ni siquiera el tigre de Temu, sino como un pajarito, porque debido a esta y a otras tantas declaraciones que ha dado, en donde él se para, la caga. Él parece es un pajarito, no resultó ni tigre ni gatico siquiera, resultó como pajarito. Indudablemente, mucha gente vamos a tener material para hacer videos porque así lo deja ver hasta el momento el señor presidente elegido Abelardo de la Espriella. Refiriéndome a la elección de este señor y a lo que ha pasado recientemente con el Consejo Nacional Electoral, tengo varias observaciones al respecto. Con respecto a la candidatura del señor de la Espriella, que presentó más de 3 millones de firmas chimbas, ¿cómo es posible que no haya sucedido absolutamente nada? Usted o yo, como simples humanos, lleguemos a presentar en un documento una firma falsa, a ver qué nos sucede. Sin embargo, este señor presentó más de 3 millones de firmas chimbas y no pasó absolutamente nada. Siguieron avalando su candidatura. Posteriormente, el señor Cepeda quiso participar en una consulta hacia el mes de marzo y que como ya había hecho una consulta previa, había participado en una consulta previa hacia finales del año 2025, el Consejo Nacional Electoral impidió que el señor Cepeda participara en esa encuesta, en esa consulta. Cero y van 2 puntos en duda. Ahora, ¿qué sucedió antier y ayer en instalaciones y en cercanías al Consejo Nacional Electoral? Resulta que en una democracia, o se supone que en la mayoría de las democracias, quien gana una elección es quien obtiene la mayor cantidad de puntos. ¿Cómo es posible que una de las candidatas afro haya obtenido más puntos que el personaje al cual le dio el aval el Consejo Nacional Electoral para que representara esa curul de los afros? ¿En dónde se ve que una persona que tenga menos votos que otra sea elegido? O sea que aquí los ciudadanos votan y el Consejo Nacional Electoral elige. Y fuera de eso, un señor que es investigado, el señor Álvaro Hernán Prada, se atreve a tener ponencias, se atreve inclusive a dirigir el Consejo Nacional Electoral. ¿Desde cuándo nos hemos acostumbrado los colombianos a que una persona investigada, a que una persona que no tiene los méritos, a que una persona de la cual se cuestionan algunos de sus procederes, venga a tener tanto poder? Los colombianos nos hemos acostumbrado a la corrupción, a que este país está manejado por corruptos.
los cuales no reciben las sanciones ni los castigos que debieran. ¿Esto a qué nos lleva? A que los entes de control tampoco sirven para absolutamente nada. Pagamos millones de pesos a quienes los dirigen, a quienes los componen. ¿Para qué? Para que no hagan absolutamente nada o que muestren unos resultados paupérrimos de cuando en vez y que demuestren en algunas de las rendición de cuentas que han recuperado algún dinerito, pero sin embargo los grandes culpables y los capitales no. Primero que todos los capitales no se recuperan y los grandes culpables no están en la cárcel, no están pagando por sus culpas, por sus fechorías. El Estado colombiano está diseñado para ser corrupto. En ese sentido, vemos que por más votos que haya sacado una representante a la comunidad afro, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral le da esta curul a otra persona. Dice que hay respeto por las instituciones, por la Constitución. Sale el señor Álvaro Hernán Prada a decirlo en un video. No tiene la ética, la decencia ni los principios para atreverse a comunicar y a manifestar lo que manifestó en ese video y lo que manifestó en la entrega de las certificaciones de los cargos de los diferentes congresistas y las curules, etcétera, etcétera. Tiene que ser una persona muy poco ética, muy poco decente para hacer lo que hace este bribón, porque eso es lo que es. En el pueblo colombiano nos hemos acostumbrado supuestamente a las formas diplomáticas de decir las cosas, a no decir las cosas como son ni a llamarlas por su nombre. Pero como le digo, usted o yo que estuviéramos investigados, a ver si siquiera nos contratan en cualquier parte, no señor. Los únicos que a los que les sirve la presunción de inocencia es a los politiqueros de este país. Y este es un claro ejemplo de ello. Mire lo que está sucediendo. Un bribón en el Consejo Nacional Electoral y dicta cátedra de constitucionalidad, de ética, de moralismo. Por Dios, ¿hasta cuándo vamos a aguantarnos nosotros esto? No es justo lo que está sucediendo, pero bueno, los colombianos somos así, dice que somos los más vivos, supuestamente del mundo mundial y sobre todo de Latinoamérica cuando nos vieron la cara, bueno, se la dieron a unos cuantos. Ahora, los que votaron por el señor de la estrella deben estar contentos porque él quiere posesionarse fuera del Congreso de la República, lo cual implicará un gasto extraordinario. Sobre todo que me imagino que conociendo a los congresistas de este país, cobrarán también viáticos, no solamente su desplazamiento, lo que implica llevar y trasladar un aparato de seguridad de cada uno de ellos, escoltas, vehículos. ¿Quién le paga a esas escoltas? ¿Quién paga la gasolina de esos vehículos, etcétera, etcétera? Es un huevo de la cara. Y sin embargo, es un ojo de la cara, perdón. Y sin embargo, el señor de la estrella, que iba a hacer acabar con el estado derrochador, y comienza, como les dije, mire lo que dijo y mire las acciones que está tomando. Es un pajarito. Lo grave es que aquí en su primer acto no estamos viendo nada de austeridad, con un agravante. Nos están pintando que tenemos déficit fiscal, que estamos endeudados, que al país se lo va a llevar el berraco económicamente. Y, sin embargo, si tienen plata para gastarse todo ese dineral en la posesión. Y a final de año, quienes salen pagando son los de siempre. No habrá un gran aumento de salario porque se afecta la economía del país, afecta la formalidad del empleo, se afectan los empleos formales. Esto solamente beneficia a algunos pocos y tenemos que estar en austeridad porque el país está en crisis económica. La austeridad para este señor funciona, es para el pueblo, no para sus auspiciadores políticos porque vuelvo con otra de las declaraciones del pajarito. Este es el gobierno de los nunca. Pues tiene razón, sigue siendo el gobierno de los nunca, porque ha nombrado a los mismos y a los auspiciados por los clanes regionales que la llevaron en su campaña política. Y eso que es apolítico.
viene sin deberle nada a nadie y sin embargo mire cómo está adjudicando los ministerios. Entonces, todo lo que él ha hablado ha sido incoherencias y no se ha aplicado en la realidad. El pajarito de la estrella, ya con sus primeros actos, deja ver lo que va a ser su gobierno. Por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Entonces los felicito porque los que votaron por el señor de la estrella van a ver muy buenas medidas económicas, por supuesto en contra del pueblo, porque si pensara en el pueblo y si quisiera disminuir el Estado, hombre, ¿por qué no comienza por los congresistas? ¿Cuánto nos vale un congresista? ¿O por qué no plantea bajarles también el sueldo? No, al que tiene que tocar es al pueblo raso, ni siquiera a los empresarios. Están montando la narrativa de que el país está en un déficit fiscal, prácticamente está quebrado. Sin embargo, en este momento no se le debe al BID ni un solo dólar y ya se fue a arrodillar el vicepresidente ante la banca mundial. Supuestamente no saben cómo está el país porque el supuesto empalme quedó suspendido. Y este sí fue un craso error del señor Petro. El señor Petro ha debido transmitir el empalme. Y en ausencia del gobierno entrante, simplemente mostrar la información para que ellos no puedan escudarse en que estamos en una crisis económica, en que dejó el país vuelto nada, en que dejó con la olla raspada el país. Sin embargo, el señor ministro de Hacienda en el momento que era en el gobierno de Duque, el señor Restrepo, nos bajó el escalafón de las calificadoras de riesgo. Aprovechándose de una reforma tributaria, metió un articulito en que le hizo un esguince a la ley de garantías y pudo utilizar los dineros los dineros de algunos contratos que él solicitó firmar o a los cuales les dio luz verde para engrasar la maquinaria electoral y electoral de ese entonces y para pagar favores políticos, por supuesto. Entonces el señor Restrepo, que según el pajarito es una fiera en los números, no resultó tal. Y además, acuérdese que subió impuestos. Pero bueno, como el señor de la Espriella no sabe ni dónde está parado, entonces mucha gente le criticó en un principio que no estaba en el empalme. Pero para quedar en ridículo, vuelvo y repito, miren por favor el debate que tuvo con el señor Sergio Fajardo. No sabía ni dónde estaba parado, ni siquiera con sus apuntes pudo dar una puntada lógica o de opinar lógicamente de los temas que afectan al país. Como el señor de la Espriella no sabe dónde está parado, entonces pues no afecta en que esté o no esté porque realmente quien está tomando ahí la batuta es el señor Restrepo, al cual han pintado como un tecnócrata brillante, espectacular, que sabe mucho economía. Bueno, ya veremos cómo es que va a ir apretando el cinturón al pueblo colombiano. En ese sentido, el gobierno que entra no va a hacer nada diferente de lo que han hecho los demás. Apretar al colombiano, ver cómo lo joden a diario, ver cómo le sacan más dinero de su bolsillo para que ellos puedan vivir muy bien en este país. Por el desayuno se ve cómo va a ser el almuerzo y este señor de la estrella está puesto para que apriete al raso colombiano. Lo dijo claramente en sus declaraciones y la gente como aquí no pone atención, que el señor Milei había tirado el camino, tirado trazo acerca de cómo debería ser el manejo económico de una nación. Y hoy vemos cómo está Argentina endeudada, apretada, devaluando moneda, con su gente que tiene que tener ahora sí varios puestos para poder subsistir, con su gente protestando en las calles, y él, si fuera de la estrella, les diría que es gente que son la primera línea. Porque de aquí a mañana el que vaya a protestar va a ser primera línea, así esté protestando por sus derechos legítimos. Eso fue lo que se eligió. Tenemos 4 años de la patria milagro. Milagro es que aún este señor sin posesionarse ya empezó a embarrarla porque el comandante de las fuerzas militares
hasta el 7 de agosto, hasta que el señor de la Espriella jure, sigue siendo el presidente de la República. El señor Petro seguirá siendo presidente de la República hasta el 7 de agosto, hasta que jure el nuevo presidente. Y sin embargo, él, siendo todos dizque un abogado brillante, quiere dárselas de dictadorzuelo y quiere hacer cosas que no puede porque constitucionalmente no lo puede hacer. Y supuestamente tiene los decretos para pasarse al Congreso por la baja. Eso fue lo que se eligió, eso fue lo que auspiciaron algunos que hoy inclusive se están volteando, y eso es lo que nos va a tocar vivir en 4 años. Un tipo que no sabe dónde está parado, un tipo que todavía sigue en campaña política con sus discursos veintijulieros y el mismo tono veintijuliero, el cual pues no sabe cómo es el país porque supuestamente tenemos deuda con el BID según él y va a entrar a negociar al día siguiente a través de la lumbrera de Restrepo la deuda con el BID. Y se ve la clase de de periodismo que tenemos porque cuando le preguntaron que sí con el BID, él dijo que sí y nadie hizo una contrapregunta, nadie le hizo caer en cuenta de que con el BID no se ve ni un dólar y ese es el periodismo que tenemos, con unos analistas que no son capaces de cuestionar. Cuando el señor Petro asistió a una ceremonia hace poco con gafas oscuras, eso fue tema de una semana en emisoras como la W, como Blue Radio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando hubo injerencia del señor Trump en las elecciones, pasó de agache. Ahorita que está armando este guerrero con la posesión de una guarnición militar, todo el mundo callado, nadie dice nada. Entonces, ahí vemos el arrollamiento del periodismo actual. Eso es lo que nos va a tocar ver en estos 4 años. Y sobre todo, que quien piense diferente va a ser perseguido. No es posible, y sobre todo en una democracia, supuestamente en la nación más democrática del mundo, en donde está el señor Beto Coral, que por sugerencia del presidente electo lo hayan sacado de la cuna de la democracia. ¿Todo por qué? Por opinar diferente del señor Pajarillo Temu, de la Espriella, Agüevardo de la Espriella. Eso es lo que esperan 4 años en este país. Un gobierno mediocre que creíamos que los señores Pastrana y Duque no iban a tener un gobernante similar a ellos, pero sí lo vamos a tener, ya lo estamos viendo inclusive, y sí se puede tener un periodo presidencial peor que el de Andrés Pastrana y que el de Iván Duque. A eso es lo que nos vamos a tener en estos 4 años.